se aplican todos los consejos de capellanía hospitalaria, pero no de aquí hacia la capellanía de hospicio, aunque pues, en muchas cosas se compartirá. Para empezar, quiero compartir la palabra del Señor en Éxodo capítulo 15, versículo 26 dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de los ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardare todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Amén. Qué hermosa palabra de parte del Señor cuando Él se presenta como nuestro sanador. Aún cuando la ciencia médica haya dicho que ya no hay nada para hacer, nosotros sabemos que Dios puede hacer cualquier cosa en el último momento, de manera que pues es una de las cosas que nosotros vamos a tener muy presentes a la hora de trabajar en esta área de capellanía de hospicio. ¿Cuál es nuestra labor? Pues ofrecer una variedad de intervenciones, incluido el asesoramiento pastoral, las evaluaciones espirituales y acompañamiento en general, mientras los pacientes y sus familias se enfrentan a la dinámica espiritual de la enfermedad, la pérdida y la muerte, adoptando la fe que profese el paciente. Entonces, nuestro trabajo no va a ser únicamente con el paciente, nuestro trabajo también va a ser con la familia del paciente, ¿ya? Y como les estaba mencionando aquí, adoptando la fe que profesa el paciente, yo sé que esto es una de las partes que de pronto va a ser más difícil, porque tenemos una doctrina, tenemos una palabra, tenemos una fe y nosotros vamos a querer de alguna manera transmitir esa fe, pero en la capellanía nosotros tenemos que estar abiertos es a apoyar espiritualmente y dejando un poco de lado los dogmas religiosos, de manera que nosotros tenemos que metizarnos mucho con la manera de fe que profese el paciente. Eso incluso puede tratarse de una persona que ni siquiera crea en Dios y nosotros vamos a tener que acompañarle a que muera de la mejor manera. Y si tenemos la oportunidad de compartirle nuestro conocimiento y nuestro amor hacia el Señor, está bien, pero si la persona se nota reacia, en ese momento no estamos para incomodar ni para hacer como fuertes posturas doctrinales, sino que es un acompañamiento espiritual. Amén. Amén. Los capellanes de hospicio también participan de algunas de las decisiones que surgen durante el proceso de la agonía. Nosotros vamos a vernos inmersos en ayudar a brindar información sobre decisiones relacionadas con los pedidos de no resucitación o los preparativos de un funeral. Podemos ayudar a los pacientes y a sus familias a elegir las lecturas o las canciones para los servicios fúnebres. Por ejemplo, en esta parte donde los preparativos de un funeral, cuando pasa de que la persona sufre el deceso, nosotros podemos estar prestando esta capellanía, supongamos, en un hogar donde vive el paciente, ¿no? Porque hay personas que de pronto ya las desahuciaron y ya los tienen en su hogar, en su casa. Entonces, pues uno está ahí en ese acompañamiento y puede suceder en el momento que uno está presente el deceso del paciente. ¿Qué sucede? Que hay veces que los familiares ya saben cuál es la ruta a seguir, pero hay veces que quedan en shock, quedan congelados, se niegan a la pérdida, a pesar de que de alguna manera hayan estado hablando en los últimos días acerca de eso, y nosotros debemos ser como la cabeza pensante del momento. Nosotros debemos tener toda nuestra capacidad para actuar en ese momento con serenidad, no pasando porque nosotros no podamos empatizar con la situación que está viviendo ellos, pero sí con la serenidad del caso y haciendo lo que corresponde, ¿ya? Hay veces que, por ejemplo, en este caso, si el paciente fallece en el hogar, es necesario comunicar en el hospital. Pero ¿qué pasa? Si yo voy y me presento en el hospital me van a decir, mire, lo que usted, lo que nosotros necesitamos de parte de usted para que vaya adelantando ese proceso es que venga un familiar y el familiar se presente con un video de la persona que falleció, ¿ya? Entonces, en ese momento se hace un video corto donde se explica, donde se muestra el paciente
bueno, a la persona que falleció, y con ese video van y se presentan allá en el hospital para que ellos hagan el acta de defunción del paciente, ¿ya? Entonces, ellos van a necesitar que se les ayude con los servicios fúnebres, a llamando a la funeraria, todo ese tipo de cosas. Para eso estamos nosotros. Vamos a mirar, por ejemplo, si la persona era una persona que practicaba la vida cristiana, ellos tienen de pronto canciones que eran sus canciones preferidas, y llega el momento en que ahora nos toca comenzar a prepararlas para cantar esas canciones precisamente en la despedida. No vamos a poder nosotros decir ni siquiera esa canción está muy fea para un funeral, porque no, porque es que son los sentimientos de la familia, ¿ya? A mí me ha tocado cantar canciones que digo, pero esto no tiene nada que ver con cuando allá se pase lista. No pasa nada, para ellos va a ser importante, para la familia va a ser importante que uno entone las canciones que de pronto esa persona en sus momentos más alegres entonó, y ya es lo que ellos quieren. El capellán pues escucha con sabiduría a los cónyuges, a la pareja, a los familiares que luchan con el duelo anticipado, porque hay veces que la persona no se ha ido, pero esa persona, la familia siente que se va a ir. Entonces hay que comenzar a escuchar, ¿ya? La inminente sensación de pérdida que puede surgir antes del fallecimiento del ser querido. Entonces, para eso estamos nosotros, para prestar ese acompañamiento, pues con mucho respeto, con mucho cariño para con ellos. Nuestro trabajo, nuestro... Ay, venga, yo he pasado las diapositivas y no le he pedido a mis hermanas que me ayuden a leer. Hermana Ruth, por favor, me ayuda con Proverbios 17:17. Amén, amén. Sin embargo, yo no he visto diapositivas allá. Proverbios ¿No? 17:17. No. O sea, en la pantalla de ustedes no están saliendo las diapositivas. No, Bueno, en la mía no sé. Ahí, tampoco. No, No, pastora, no no, no tengo se están las viendo. diapositivas. No, pastor. bueno, entonces me tocó cambiar de eso. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasó? ¿Me vieran? A ver, entendí. A ver, vamos a ver. Discúlpenme, por favor. No, yo quise que contento leyendo mis diapositivas, creyendo que estaba haciendo todo bien, y resulta y pasa que estaba por fuera. Espere que ahora se abrió un programa que no tenía nada que ver. Ahora sí. Mm, Ahora sí. Ahora sí nos entendemos. A ver, ahora los participantes pueden ver su aplicación. Uy, qué pena con ustedes. Bien, entonces, las dos diapositivas que hemos visto son estas. Ok, listo, hermana Ruth, me lee por favor Proverbios capítulo 17. Gracias por ayudarme con saber que no estábamos saliendo aquí en esto. Entonces, ¿me ayuda por favor con Proverbios 17:17? Amén. Dice de la siguiente manera. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Amén. Entonces, decíamos en esa diapositiva donde correspondía a esa cita bíblica, nosotros estamos escuchando con sabiduría. Ellos están pasando por un momento de angustia, y nosotros debemos ser como un hermano, ¿cierto? Hijos de otra madre, pero hermanos. En ese momento para ellos es muy, pero muy importante. El día de ayer me correspondió pues hacer una visita, y en la visita pues me encontré con una persona a la que se le hizo un acompañamiento similar, pese a que no es perteneciente a la congregación que por gracia de Dios pastoreo, pero se le hizo el acompañamiento, y, y pues me expresaba con esa gratitud profunda lo que para ellos significó acompañarles. Ese funeral fue especial porque de donde estaba, digamos, la sala de velación donde se hizo el culto, a donde fue el lugar que ya era el cementerio, eran más de 500 metros, y un poquito
subiendo, no era plano, era un poquito subiendo. Pero durante todo ese tiempo, desde cuando salimos del lugar donde se hizo el culto hasta el lugar del cementerio, con mi esposa y con otros hermanos de la iglesia, estuvimos cantando pues estas canciones que apoyan en ese momento de dificultad. Y estuvimos allá cuando se dieron las últimas palabras frente a la tumba, y seguimos cantando aún cuando ya estaban colocando los ladrillos. Incluso hubo alguien que me dijo, ya no canten más, ¿sí? O sea, como que ya esto ya terminó. Y, y sin embargo, pues yo insistí en seguir cantando, y esta persona el día de ayer nos expresaba cómo para ellos en ese preciso momento donde alguien me dijo a mí ya no cante más, en ese preciso momento fue cuando ellos sintieron que más necesitaban que esas palabras que se entonaban a través de esos cánticos no se dejaran de cantar. Entonces, por eso hay que ser como un hermano en tiempo de angustia. Hermana Liliana Calderón, por favor, me colabora con Santiago capítulo 5, versículo 14 al 15. Amén. Dice la Gracias. palabra: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecado, le será perdonado. Amén. Entonces, note usted cómo a través de la palabra del Señor nos recuerda que Dios está velando por la manera como nosotros estamos acompañando a la persona que está en situación de enfermedad. Y otra cosa que quiero rescatar de esa cita bíblica es que dice, llame a los ancianos. O sea, esto no es hacer un trabajo en solitario, sino que trabajamos en colaboración. Y en este caso, agregamos otros miembros como el médico, el personal de enfermería, los auxiliares, los trabajadores sociales, especialistas en duelo y voluntarios. Entonces, no necesariamente tenemos que ir nosotros solos a hacer esta labor, este trabajo de acompañamiento, sino que nosotros bien podemos tener en cuenta a otras personas que también están en esta labor, en este trabajo, sean hermanos de la misma congregación o no, o como en este caso que estamos diciendo, que se tratan de profesionales de la salud. ¿Qué pasa? Que cada cual tiene su espacio, ¿no? El médico, nosotros no somos médicos, ¿ya? Nosotros no sabemos de procedimientos médicos ni nada de eso, y aunque tuviéramos nociones, nosotros no podemos ocupar el lugar que le pertenece al médico, ni ocupar el lugar que le pertenece al personal de enfermería, ni a los auxiliares, ni a ninguno de las otras personas que están pues en este entorno. Cada cual ocupe su espacio, ocupe su lugar. Es que a mí me dijeron que tal agüita es muy buena, que la agüita de tal cosa sirve para ayudar cuando una persona se siente de esta o aquella manera. Por favor, no lo haga. Mire que mucha de la medicina está inspirada en los medicamentos tradicionales también. Entonces, ¿qué pasa? Que de pronto la persona está tomando un medicamento y usted, por su observación y aquello que usted colocó como consejo, le da algo que puede hacer un choque en el cuerpo de esta persona. Puede contrariarse en esos dos medicamentos y usted puede generar un desenlace nada alentador, ¿ya? Nosotros no podemos entrar ni alimentos, ni bebidas, ni comidas, a menos de que consultemos con el médico, porque podemos estar violentando la dieta que el paciente pueda estar recibiendo. Usted no sabe si la persona tiene problemas de retención de líquidos, si usted le llevó un juguito y eso en lugar de ayudarle, pues empeora la situación. De pronto a usted le pareció gracia que al enfermo lo están motivando de alguna manera a que se tome el jugo, pero es que está muy simple y él no se lo quiere tomar. Y entonces usted para ayudarle se tomó el jugo. Pero resulta y pasa que el personal de enfermería, los auxiliares de enfermería, ellos tienen que llevar una cuenta
de los líquidos que ingresan al cuerpo, no todas las veces, pero con ciertos pacientes toca así, y los líquidos que están saliendo del paciente. Y entonces, ¿qué pasa? Que para ellos, el paciente se tomó el vaso de jugo, pero a la hora de la eliminación no ven que esté eliminando completamente, entonces ellos pueden pensar que está cursando una retención de líquidos. Por eso es importante que usted no se coma la comida del paciente, no se tome las bebidas del paciente, no le dé a beber o comer nada al paciente sin que usted consulte primeramente con el personal médico. Ok, entonces, ¿para qué estamos nosotros? Nosotros estamos para satisfacer las necesidades psicosociales y espirituales que están estrechamente relacionadas con un diagnóstico de enfermedad de vida limitada. ¿Me están escuchando bien y están viendo la diapositiva? ¿Me confirman, por favor? Amén, amén. Ok, muchas gracias. Amén. Muchas gracias. Entonces, seguimos. Hermano Felipe Javier, por favor, regáleme el Salmo capítulo 147, versículo 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Aleluya. Qué bonito saber que tenemos un Dios que se preocupa por los quebrantados de corazón, ¿no? Terrible cuando la sociedad ha actuado de otra manera. No sé si ustedes han visto, creo que es la película eh, esta que se desarrolla, que el actor se llama Guido, eh, La vida es bella. Y entonces, dentro de esos hay una charla de una mujer que dice que los enfermos le cuestan tanto al país y bueno, tales personas le cuestan tanta plata al país, pero si se eliminaran, entonces el país no tendría que pagarlos y no sé qué, ese tipo de observación, de conversación, eh, habla de una sociedad que a veces quisiera hacer eso, a los menos afortunados cortarlos, eliminarlos, pero la palabra del Señor nos habla de un Dios que Él está pendiente de los quebrantados de corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando una persona tiene que transmitir, cuando un médico, cuando nosotros, cuando esto necesita transmitir la noticia de que la persona ya está cursando por una enfermedad de tipo terminal, pues algo muy difícil. O sea, no estamos preparados para enfrentar el pronóstico de muerte. Entonces, lo que muchas veces nosotros vamos a querer hacer o lo que la familia va a querer hacer es evadir esa expresión y no decir que eso va a pasar. ¿Por qué se hace? Pues se hace con el propósito de calmar el dolor, no producir dolor y pues, o sea, la intención no es mala, pero resulta y pasa que esto no resuelve nada. En sí nos toca enfrentar y en sí nos toca decir, ya llegó el momento de decir que esta enfermedad puede llevar a la persona a la muerte. Así que es necesario entender que solo es posible ascender a la aceptación de la realidad y al crecimiento personal cuando hemos tocado fondo de verdad. O sea, alguien tiene que hacerlo y pues la verdad, una de las personas que debería saber cómo hacerlo somos nosotros los capellanes. Saberle decir, comunicar a esa persona que está cursando por un cuadro de enfermedad terminal. Así que es necesario decirle a la persona. ¿Por qué? Porque cuando se le dice a la persona y cuando se le dice a la familia que ya estamos en una situación de un pronóstico de muerte, pues los roles comienzan a cambiar, ¿no? Entonces, vemos que la que era antes solamente la cónyuge, la ama de casa, ahora tiene un papel de cuidadora, ¿ya? Vemos que de pronto el hijo, el muchacho que solamente hacía lo que el papá decía y aunque ya tenía de pronto una edad para poder asumir responsabilidades más grandes, pero por ahora estaba bajo la sombra de todo lo que el papá dijera, pues al enterarse de que se trata de una situación así, es posible que él comience ya a adoptar posiciones como que ahora es la cabeza, ¿ya? Le toca asumir responsabilidades porque el que las hacía ya no estaba
para hacerlo, por lo menos por el momento, no se puede contar con él. Entonces, y más con un pronóstico como este, pues es necesario ir recibiendo orientaciones. Lo mismo pasa con el paciente. ¿Por qué es importante decírselo al paciente? Porque hay cosas que él necesita comenzar a organizar. Cuando yo le niego la orientación, o perdón, el, el pronóstico al paciente, pues no le estoy dando la oportunidad de que él organice lo que él sienta que tiene que organizar, las cosas que tenga que de pronto comunicarle a su familia, situaciones económicas, situaciones administrativas. Entonces, para él también es muy importante recibir esa información. Entonces, por eso es importante ser sinceros con respecto a cómo está el paciente y comunicar esa verdad. Hermano Fabier Guarnizo, el Señor le bendiga. Me colabora por favor con Eclesiastés capítulo 7, versículo 2. Amén, Dios le bendiga. Amén. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Amén. 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 Entonces, yo no sé si ustedes han escuchado cuando las personas de pronto manifiestan que, uy, no, yo ir a un velorio, uy, no, pero invítelos a un cumpleaños, invítelos a un matrimonio, y verá que pues allá sí quieren acercarse, allá sí quieren acudir. Pero la palabra del Señor dice, mejor es, ¿ya? Y es la palabra de Dios y escrita por, en aquel tiempo, el sabio más importante que había sobre la tierra. Entonces, mejor es acudir a la casa del luto que a la casa del banquete. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos frente a esa situación, entonces nos pone también un poco de cara a nuestra propia realidad, porque dice que el que asiste lo pondrá en su corazón, dice ese versículo, ¿no? Y aquí pues estamos viéndolo en esta diapositiva, pues, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos enfrentando esta situación, pues también pensamos en la fragilidad de nuestra propia vida, ¿ya? Así que esto es algo que se puede vivir muy intensamente, removiendo todo el interior de cada persona. Y aquí es donde entra la colaboración entre paciente, familia y médico, que conforman el llamado triángulo terapéutico, que aporta grandes beneficios a todos ellos, ¿ya? Entonces, cuando el paciente ya está enterado acerca de cuál es su condición, la familia está enterada, el médico pues ya sabe que ellos están enterados, pues comienzan a ayudarse mutuamente. A veces nosotros no nos damos cuenta de lo importante que es esto y resulta que incluso en ese momento cuando nosotros estamos haciendo ese acompañamiento o el familiar está haciendo ese acompañamiento y llega el momento en que se quiebra frente a la situación, o sea, expresa de alguna manera su dolor por lo que está pasando, entonces se le está dando la oportunidad al paciente de que vuelva y se sienta útil, porque él se siente con las capacidades de decirle a su familia, mire, que no está, que no llore, mire que me voy a encontrar con el Señor, en caso de que sea un hombre o una mujer cristiana, mire que no llore, voy a encontrarme con el Señor, estoy cursando es por una graduación, me voy a encontrar con Él. Y entonces, ¿qué pasa? El que antes era el paciente, ahora también tiene la oportunidad de sentirse útil, de comunicarle a sus allegados, a sus cercanos, a los que le estaban brindando un apoyo, él también poder sentir que tiene la oportunidad de ser útil. Así que ese triángulo terapéutico es importante, ¿no? Cuando el paciente también coopera con lo que se le está orientando por parte del personal médico y coopera también con la ayuda que está prestando la familia. Seguimos con la siguiente diapositiva. Ya que tengo un problema acá, la barra de encima no me está dejando ver algunas letras. Y lo quise hacer así porque veo un poco mejor que usando la de PowerPoint. Ok, entonces, la última que leímos fue Eclesiastés 7:2. Ahora, Salmo capítulo 107, versículo 19 al 20.
Amén, pastor. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Amén. Entonces, clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Qué bueno que tenemos un Dios que puede compadecerse de nosotros y librarnos de nuestras aflicciones. Amén. Que tenemos un Dios que no es ajeno a nuestras necesidades. Y por eso les decía, por eso es importante pues ir leyendo cada una de estas citas bíblicas para poderlas al menos tener en cuenta. Bueno, entonces, en esta diapositiva vemos que la enfermedad terminal debilita de una forma integral a toda la persona y tiene importantes repercusiones en la esfera biológica, psicológica, social, familiar y espiritual, generando una situación de intenso sufrimiento. Pero la cita bíblica que acaba de leer nuestro pastor, clamaron a Jehová y él les libró de sus aflicciones. Para eso estamos nosotros como capellanes. Entramos ahí. Mire lo que dice la Organización Mundial de la Salud. La esfera espiritual de las personas, según la Organización Mundial de la Salud, comprende aquellos elementos en los que se recoge la integración de los conceptos sobre uno mismo y sobre el significado y el valor de la vida. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto, mis queridos hermanos? Porque resulta que significa que ahí se abre la puerta para nosotros. ¿Por qué nosotros podemos de pronto entrar a un hospital o a un lugar de estos donde están cuidando ya personas con enfermedad terminal y hacer este acompañamiento? Porque la misma Organización Mundial de la Salud comprende que es necesario que haya alguien que se ocupe de esa área, ¿ya? Que se ocupe de esa situación que está viviendo tanto el paciente como los familiares del paciente, ¿ya? Mire que a veces hasta los familiares del paciente están siendo ignorados sobre la carga que ellos están llevando. Es como si el paciente fuera únicamente el que está en la camilla, pero resulta y pasa que no, toda la familia está sufriendo con él. Y tiene que haber alguien que esté trabajando en esa dirección, ocupándose de esa área. Por eso precisamente cuando miramos en la parte anterior que teníamos que trabajar junto con los demás profesionales de la salud, pues por eso no necesitamos nosotros incurrir en el área que les corresponden a ellos, porque precisamente nosotros también tenemos un área muy importante de la cual nosotros podemos hacernos cargo y que la misma Organización Mundial de la Salud reconoce que es necesario que alguien se haga cargo. Entonces ya tenemos una excusa digamos, por parte de ellos mismos, por las cuales nosotros podemos hacer un proyecto de cómo hacer una visita, cómo hacer un proyecto de visitar estos hospitales, estos lugares donde están estas personas en estas condiciones y clamar junto con ellos a Dios, o sea, orarle al Señor, que ellos sientan que hay alguien que se está compadeciendo de sus necesidades y sobre todo presentarles a un Dios que se compadece de sus necesidades. Mire que existen muchas religiones en el mundo, pero solamente nosotros, el cristianismo, tenemos una religión donde tenemos un Salvador. Amén. La palabra del Señor, la Biblia es un libro muy, muy trascendental, muy importante. Y existen a lo menos 350 palabras que están enfocadas en decir no temas, no temas. Sea la palabra no temas o sea algo que se le parezca, pero existe 350 veces en la Biblia esta expresión no temas. De manera que nosotros tenemos un arma poderosísima en nuestras manos. La Biblia es algo maravilloso de lo cual nosotros contamos. ¿Cuáles son una de las razones por las cuales el ateo no puede creer que sea palabra de Dios? Porque pues para ellos es supremamente increíble pensar que si existe un ser creador de todo el universo, además se comunicó con el ser humano y de manera tan sencilla. Entonces, para ellos es difícil creer eso, pero para nosotros debe ser el motivo de darle la honra y la gloria a Dios. Señor, ¿cómo es posible que nosotros, que somos tan pequeños frente a todo lo que tú has creado, pero
has tenido ese detalle de comunicarse con nosotros, y no solamente con nosotros, sino del que pasa por el momento de la angustia y de la aflicción. ¿Cuántas personas han experimentado que en ese momento, cuando más necesitan a los amigos, a los vecinos, a los familiares, es cuando todo el mundo se abre del lado de ellos, cuando estuvieron bien, cuando tuvieron una situación económica estable, cuando todo eso los rodeaban, los acompañaban y todo eso, pero cuando llegó el momento del deceso, se vieron muchas veces solos. Personas muy, muy famosas en el último momento se vieron solos, de aquellas personas que les acompañaban, de aquellos con quienes trabajaban, de aquellos con que compartían tantos momentos importantes, y los dejaron solos. Pero qué bonito que nosotros nos dejemos usar por el Señor y que nosotros les acompañemos, que nosotros estemos ahí. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Veamos la siguiente diapositiva. Entonces, en esta diapositiva vamos a ver premisas básicas para transmitir las malas noticias al paciente y su familia. Por favor, el hermano Albeiro Zamudio me ayuda con Salmo 146, versículo 8. Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. Gloria al Señor. Amén. Jehová levanta a los caídos. Hermano, cuando usted y yo desarrollamos esta labor, este trabajo, no estamos solos, estamos con el Señor, el que levanta a los caídos. Qué lindo que tenemos un Dios, como decía ahorita, que no se preocupa solamente por los que estaban bien y por los que les está yendo todo bien y con ellos comparte. No, tenemos un Dios que se compadece del que pasa por la situación difícil. Entonces, a la hora de nosotros tener que transmitir malas noticias al paciente y a su familia, tenemos un Dios que levanta al caído, porque de pronto podemos decir, ay, ¿qué va a suceder? ¿Qué irá a decir? ¿Cómo se va a poner? ¿Quién me va a ayudar? Dios mío, ¿de qué manera lo digo? Ya, no se preocupe, usted y yo estamos haciendo un trabajo para colaborar en el trabajo de la obra del Señor, pero el Señor está con nosotros y Él levanta al caído y él ama al justo. Y Él, por amor a su nombre, pero también por amor a nosotros, Él estará para ayudarnos. Entonces, en primer lugar, primera premisa que vamos a tener en cuenta es que la comunicación debe ser clara, directa, y en un ambiente donde se respire la mayor serenidad posible. Eso es lo primero. Segundo, valorar previamente, según el conocimiento que se tenga del paciente y su familia, la conveniencia de informar primeramente al paciente, a la familia o a ambos a la vez. Eso, vuelvo y digo, recordemos lo que habíamos dicho anteriormente, no estamos solos en esta labor tampoco, ¿cierto? Tenemos también los médicos, tenemos también los enfermeros, tenemos todo este personal que está a nuestro alrededor con el cual nosotros podemos contar, podemos buscar otros capellanes que tengan más experiencia que nosotros y junto con ellos hacer un equipo para valorar esta situación. ¿Cómo será mejor? ¿Le vamos a decir primeramente al paciente o le vamos a decir primero a la familia? ¿O será que mejor reunimos paciente y familia y le decimos a ambos a la vez? Entonces, ese es nuestro trabajo también. Tercero, mostrarse sincero, ¿ya? Mostrarse sincero, claro, directo, empleando un lenguaje sencillo, libre de tecnicismos, ¿ya? Nosotros en la formación de enfermería, pues recibimos mucho lenguaje que tiene que ver con tecnicismos, pero en ese momento, si usted tiene esos conocimientos, si ha abordado esos conocimientos, no los ocupe. Hable en el español que le puede entender tanto el paciente como la familia del paciente. Bueno, también es importante mantener un contacto visual con el paciente y la familia, ¿no? Porque el hecho de que usted y yo como que estemos mirando para otro lado, podemos que ellos sientan como desconfianza, como falta de calidez de parte de nosotros. No, nosotros vamos a mantener una mirada serena, tranquila y de frente, que infunda confianza y calidez en todo momento y que le permita la expresión sincera de emociones y sentimientos. ¿Por qué? Porque ellos nos permitirán también seguir las pistas
que podremos captar a través de señales mínimas, indicando si nos siguen, si asimilan o si prefieren detenerse. Nosotros vamos a estar como perceptivos a eso. ¿Será que continúo? ¿Será que les digo más? ¿O será que mejor me detengo? Y en una próxima oportunidad, en una siguiente visita, de pronto terminamos de expresar lo que tengo que expresar. Quinto, facilitar la información de forma lenta, pausada, siguiendo el criterio de la verdad soportable, ¿ya? Ojo, el criterio de la verdad soportable y respetando el ritmo de asimilación del paciente y de la familia. Eso va de la mano con la parte 4. 6, mantener las esperanzas, hermano. Para nadie es un secreto que la última palabra la tiene Dios. Y nosotros podemos decirlo con toda confianza. La última palabra de Dios. Este es el diagnóstico médico, pero la última palabra la tiene el Señor. No nos vamos a desesperar, vamos a confiar, vamos a creer que Él sabe lo que está haciendo, lo que nos está permitiendo, y en Él podemos confiar y esperar. Bendito sea el nombre del Señor. El 7, previamente lo mencioné en el punto 4, que es programar nuevas visitas para dar tiempo, asimilar la información recibida, a preguntar las dudas que puedan surgir al respecto, así como para facilitar un espacio donde hablar de sus emociones y sentimientos. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, fue mi hermano Albeiro el que me ayudó. Ahora vamos con mi querido pastor José Brito, San Juan capítulo 14, versículo 27. ¿Lo? ¿Me escucha? Ahora sí le escucho, hermano. Bueno, Juan 14, 27 dice así el Señor: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En medio de todas estas cosas, recordemos, Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Él ha prometido estar con nosotros. La situación no está fácil, lo que estamos experimentando no está fácil, lo que la familia está viviendo no está fácil. Son momentos muy, muy duros. Pasamos por la situación que quisiéramos darle salida a lo que está sucediendo, pero pues infortunadamente llega el momento de aceptar que hay momentos que las cosas no son como nosotros quisiéramos, sino que ya Dios tiene un plan maestro sobre todas estas cosas que a veces no es lo que nosotros quisiéramos. Bueno, algunas consideraciones básicas para comunicar el diagnóstico de enfermedad terminal. Primero, prepararse de forma personal. Lo estamos haciendo y Dios bendiga a Inicea por esta labor. Amén. Que nos está preparando, que nos está capacitando para esto tan importante que hoy estamos recibiendo. De manera que lo estamos haciendo, estamos preparándonos de forma personal, establecer un marco físico adecuado, lo que habíamos estado mencionando ahorita, mirar que las condiciones, el lugar, el ambiente, todo sea acorde para poder hablar de lo que toca hablar. En tercero, hablar con el paciente y responder a sus preocupaciones. Hay que empatizar, o sea, hay que yo tratar de meterme en la condición, en la situación que él está experimentando, ¿ya? En ese momento, el que vale es el paciente. Nosotros nos olvidamos de nosotros y nos disponemos de todo corazón para que él pueda contar con nuestra comprensión. Esa comprensión puede indicar que de pronto hasta él quiera estar a solas, o esa comprensión indica que él quiere que lo acompañemos, porque una de las situaciones que enfrenta la persona es el miedo a la soledad. Entonces, pues él debe sentir eso, que cuenta con alguien que está presente en cualquier momento que se le requiera. Nosotros en este equipo de capellanía de hospicio tenemos que generar la oportunidad de que cuenten con nosotros 24 horas al día, todo el tiempo. Haya alguien que esté dispuesto para ir a prestar esta ayuda. Es importante comenzar con lo que el paciente o familiar ya sabe o comprende. A la hora de usted
comunicar una situación de estas, pues entendamos que si ya va a cursar por una situación de enfermedad terminal, pues no es la primera vez que se entera que está enfermo. Entonces, podemos empezar por ahí, comenzar con lo que el paciente o el familiar ya sabe o comprende. Podemos de pronto averiguar lo que quieren saber, ¿ya? Con respecto a lo que nosotros necesitamos comunicarles, de pronto alguna cosa que no haya quedado clara o que ellos quieran saber. Escuchar de forma activa y aportar información. Por eso es importante prepararse de forma personal para poderlo hacer, ¿cierto? Y como les decía, están ahí digamos, el otro personal que trabaja con él, que también está ayudándole, el médico, los enfermeros, y a través de ellos nosotros podemos recibir esa información y poder transmitir esa información. Identificar los recursos que el paciente posee para afrontar situaciones. Hermano, en ese momento nosotros tenemos que valorar la situación tanto del paciente como de la familia para saber qué recursos con qué recursos cuenta el paciente para afrontar la situación, qué nosotros pudiéramos hacer, ¿ya? Hablar con alguien, de pronto nos enteramos de que hay una persona, supongamos que necesita oxígeno, ¿ya? Y hay alguien que tiene una máquina de esas de oxígeno, esas que se conectan a la pared y no la está ocupando. Pues nosotros podemos de pronto ir y averiguar, discúlpeme, no sé si de pronto fuera posible, mira, es que tenemos un paciente que no tiene recursos económicos, en este momento la EPS no le puede dar inmediatamente este aparato y yo sé que su merced tiene tal aparato de oxígeno y de pronto nos puede servir para ayudar a esa persona, si fuera tan amable, bueno. Entonces, nosotros podemos ayudar, pues, en la medida que nosotros también identificamos cuáles son los recursos que tiene el paciente para enfrentar esta situación. Infundir esperanzas realistas. Cuidado con la tentación de pronto decirle tranquilo que el Señor me dijo que si el Señor no le ha hablado, hermano, no diga nada. No diga nada, porque se da vara a usted, le da vara al paciente, le da vara a la familia, le da vara a los amigos. La fe suya es la que termina apaleada. No solamente usted está afectando la fe del paciente. ¿Por qué? Porque ahí es donde llega la situación cuando a veces pasamos que decimos, Señor, pero que me pase a mí, como pasó con Samuel, que ninguna de sus palabras cayó a tierra. Bueno, sí, pero es que Samuel tenía una comunión con Dios todo el tiempo y hablaba con Dios y Dios le revelaba las cosas, pero si no hemos recibido ningún tipo de revelación de parte del Señor, pues ¿para qué vamos a clamarle al Señor que nos respalde en una tarea que tomamos nosotros por nuestra propia cuenta? Que nosotros no contamos con el Señor, no le dijimos al Señor nada acerca de lo que nosotros íbamos a hacer y actuamos por nuestra propia cuenta. Entonces, cuidado con esto de infundir esperanzas no realistas, sino que siempre las esperanzas que vamos a poder brindar deben ser realistas. Cuarto, preparar el plan de seguimiento o derivación. Entonces, analizamos la situación, cómo están las cosas y comenzamos nosotros a decir, bueno, vamos a seguir esta ruta, vamos a visitarle, vamos a organizar el horario de visitas. Todo esto puede ser muy importante para nuestro servicio en esta capellanía de hospicio. Amén. Siguiente diapositiva. Ok. Por favor, el hermano Hernando Pérez me ayuda con el Salmo 103, versículo 1 al 3. Con mucho gusto, pastor. Gracias. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Amén. Amén. Entonces, Él es el que perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. En medio de todas estas cosas, también la palabra del Señor nos dice, no olviden ninguno de sus beneficios. Puede que en ese momento uno no sienta que las cosas están cursando por donde nosotros quisiéramos, ¿no? Y entonces
tendemos a olvidar lo que Dios ha hecho en otras ocasiones. Yo creo que cuando el salmista escribe, bendice alma mía a Jehová, si tuvo que motivar a su propia alma a bendecir al Señor, seguramente, pienso yo, déjenme disertar por favor, era que su alma no quería hacerlo en el momento. Había algo que él estaba de pronto enfrentando que le hacía pensar, esta vez sí fuimos, bendito sea el nombre del Señor. Pero no, hay cosas de las cuales nosotros podemos recordar que el Señor ha hecho por nosotros que pueden servirnos de apoyo, ¿ya? Vamos a hablar ahora acerca de los retos que enfrenta la familia. Como les decía en alguna diapositiva anterior, recordemos que paciente solamente no es el que está en la camilla o el que está cursando por la enfermedad, sino que toda la familia sufre con él, ¿ya? Entonces, la familia de nuestro paciente va a necesitar de ese apoyo, que nosotros le brindamos ese apoyo. Entonces, de los retos que ellos se enfrentan es mantener el funcionamiento del hogar con la mayor normalidad posible. Y esto es fuerte, ¿no? Porque podemos estar hablando de que el paciente era de pronto el que proveía para la casa, ¿ya? Hay personas que por su casa lo dan todo y de pronto en su forma, en la cosmovisión que tienen del mundo, el hombre es el que provee y la mujer pues se ocupa únicamente del hogar. Y entonces, ¿qué pasa si de pronto el que está cursando una enfermedad así es él? El que tenía trabajo, el que estudió, el que tenía un empleo, el que administraba, el que dirigía, el que coordinaba. Entonces, en ese momento que están pasando por esa situación, es posible que el funcionamiento del hogar se vea fuertemente afectado, ¿ya? Ahora, puede que la que esté enferma sea ella y no sea la que proveyera, pero lo mismo, el sostenimiento de esa casa y de todo eso se va a ver afectado. De manera que nosotros vamos a mirar de qué manera podemos ayudar para que el funcionamiento del hogar se mantenga con la mayor normalidad posible. Segundo, desarrollar una buena comunicación con el enfermo. Importante que nosotros cooperemos en eso que tiene que ver con la comunicación, sea nosotros para con la persona enferma o la familia. Recordemos que nosotros no somos más importantes que la familia. Eso lo vimos también en lo que tiene que ver con la capellanía geriátrica y la capellanía hospitalaria, donde nosotros tenemos que dar importancia a que se fortalezcan los lazos familiares, que nosotros debemos generar ese ambiente donde la familia pueda fortalecer esa relación. Puede que usted llegue en un momento dado a hacerle la visita al paciente, pero ya está la familia ahí, pero hay veces que hay familia que dura 15 minutos, media hora, y usted llega a hacer su intervención y al final la familia no pudo estrechar esa relación. No, no se puede así. Es necesario que nosotros demos esa oportunidad. Recordemos que en ese momento se pueden dar casos donde se piden perdón, donde se reconcilian y nosotros debemos apoyar esos procesos, pero nunca intervenir en el proceso. Ya si de pronto somos invitados a participar por la misma familia, pues puede ser una linda oportunidad para comenzar a tener nuestra relación también con la familia del paciente. Tercero, otro de los retos que enfrenta la familia, aceptar los síntomas del paciente, su creciente debilidad y dependencia. Si es una persona que estaba muy activa, trabajadora y todo esto, y ahora comienza a vérsele más decaído, que está pasando por situaciones donde él ya no es el mismo de antes, y aceptar eso, asimilarlo, no es fácil. No es fácil para la familia. De manera que nosotros tenemos que estar ahí para aportar ese acompañamiento. Cuarto, satisfacer las necesidades físicas y emocionales del paciente. Hay situaciones que pueden los pacientes querer realizar y que vamos a tener que ayudar a la familia a entender hasta dónde nosotros podemos llegar y hasta dónde aceptar que ya no se puede hacer, pero en lo que más se pueda, pues apoyar para que se satisfagan esas necesidades físicas y emocionales del paciente.
aceptar apoyos para cuidarle. El momento en que de pronto nosotros mismos podemos aceptar, venga, si ustedes lo permiten, yo vengo y acompaño al paciente de tal hora a tal hora, o vamos a buscar un equipo de capellanía de hospicio para que nos apoye en esto, para que X o Y familiar pueda ir a descansar. Hay veces que no tienen quien más lo haga y entonces esa persona le toca dedicarse el 100% del tiempo, pero ¿a qué horas come? ¿A qué horas lava la ropa? ¿A qué horas se acuesta en una cama a descansar? Porque muchas veces el familiar que está ahí pendiente del paciente no vive en esa misma ciudad, viene de lejos, no tiene dónde ir a lavar la ropa, no tiene dónde acostarse, no tiene dónde esto, y a veces les toca pasar dentro de la clínica, dentro del hospital, sentados en una silla, y cuando van a ir a lavar la ropa, lavarla en los lavamanos y buscar la manera de poner a secar la ropa. No, cosas tremendas que muchos familiares tienen que pasar, y es donde nosotros tenemos que presentar nuestra ayuda. Sexto, facilitar la actuación del equipo y del voluntariado. Entonces, pues, bueno, esto va de la mano con el punto quinto que estábamos viendo. Ayudar al enfermo a dejar las cosas en orden y a despedirse. Por eso, pues, como estábamos diciendo hace un momento, es importante comunicar claramente lo que hay que decirle con respecto a su situación de salud para que él pueda despedirse, para que él pueda ordenar, para que él pueda organizar. Entonces, importante recordar siempre que cuando el paciente fallece, el duelo en los otros miembros se expande como una ola a través de todo el sistema familiar. La persona que le estaba mencionando que ayer visitábamos es un hijo, el papá de él muere, el papá muere de más de 80 años. Y el hijo con el que estábamos hablando es una persona que ya tiene una hija de 20 años, ¿ya? De manera que él bien está por los 40 o 45 años. Es una persona que ya es adulta. Sin embargo, dice que habían momentos muy difíciles, que digamos el primer mes él lo experimentó muy difícil porque habían momentos en que él se levantaba eh, todo el tiempo, o sea, se acostaba pensando en el papá, se levantaban pensando en el papá, y fue una situación muy complicada. Le clamaba, le oraba al Señor que por favor de alguna manera le hiciera ver dónde estaba el papá, aunque pues una persona que vivió para el Señor, pero le pedía al Señor, y Dios permitió que una de las niñas de él, una niña que tiene 10 años, tuviera un sueño, y en el sueño ella veía, perdón, dónde estaba el abuelo y cómo estaba el abuelo, y ella le comparte el sueño al papá, y para él significó una respuesta de parte de Dios. Pero pues, ¿quién diría que una persona, siendo que él tiene su esposa, tiene un hogar estable, están económicamente estables, tiene una hija ya de 20 años, o sea que él no es tan pequeño, no era dependiente, pongamos, del papá ni nada de eso? Sin embargo, él sentía que el mundo se le derrumbaba porque el papá se había ido. Entonces, ahí es donde nosotros debemos estar para prestar esa ayuda. No todas las personas asimilan las pérdidas de la misma manera, pero nosotros tenemos que estar con el más necesitado. El objetivo de la atención primaria en los casos de enfermedades terminales, muerte y duelo es canalizar este impacto para que tenga un efecto reparador y controlar su repercusión para prevenir la aparición de sintomatología en el futuro. Si no ayudamos a sanar bien esto, puede que esa situación sane en falso y esta persona quede cargada, dolida, de por vida. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano Cristian Castellanos, por favor, me ayuda con Proverbios capítulo 4, versículo 20 al 22. Amén. Hijo mío, ¿me escuchan? Sí, amén. Te escuchamos. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Amén. Amén. La palabra de Dios es que medicina
a todo nuestro cuerpo. Amén. Esta palabra, vuelvo y digo, todos estos versículos que estamos leyendo vamos a tener que tenerlos muy presentes porque en esos momentos de acompañamiento nos van a poder servir mucho. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, vamos a hablar ahora acerca de reglas de oro en la asistencia al enfermo terminal. Reglas de oro a la hora de la asistencia del enfermo terminal. Primero, calmarle el dolor, tanto cuanto necesite para morir sin sufrir físicamente. Suele temerse más al dolor y a la soledad que a la muerte misma. Entonces, en lo que nosotros podamos aportar para calmar el dolor, vamos a tener que acompañar, vamos a tener que ayudar de la mano del personal médico, vamos a tener que estar presentes ahí. Segundo, acompañarlo físico, emocional y espiritualmente. La autoestima está ligada directamente a la presencia afectuosa de personas claves y no tanto a la desintegración física. Como decíamos en el primer punto, ¿no? Que la persona en ese momento le tiene más miedo al dolor y a la soledad que a la muerte misma. Entonces, viendo una persona que está ahí presente, se mitiga mucho el dolor. Ahora, mire lo que nos enseña este segundo punto. La persona le puede tener más miedo a sentirse solo, ¿cierto? A no tener una compañía emocional, una compañía presente, ¿no? Una compañía física, una compañía espiritual, le puede tener más miedo a esas necesidades que a la misma desintegración física que está experimentando, ¿ya? La persona puede, de hecho, que el primero en aceptar la situación que está viviendo suele ser el paciente más que la misma familia, ¿ya? Y él de pronto eso que está experimentando lo puede aceptar con más libertad que la misma familia. Pero lo que sí le es muy difícil al paciente tener que enfrentar es el hecho de sentirse solo, de no tener una compañía clave, una persona afectuosa que esté presente, que esté para ayudarle. Tercero, mantenerle alta la estima personal. ¿Cómo lo vamos a hacer? No, eso solamente, o sea, entendamos que cada una de estas situaciones son muy personales, son muy privadas, no todas las personas reaccionan de la misma manera, no todas las personas piensan de la misma manera, pero vamos a ayudar a que esa autoestima esté arriba, ¿no? Puede que la vida de esta persona no haya sido la mejor, ¿no? Pero podemos ayudar mucho presentándole a Cristo como su Salvador y mostrándole los casos, por ejemplo, como el caso del ladrón que fue colgado junto a nuestro Señor, pero que lo aceptó como su Señor y que el Señor lo aceptó también a él. Entonces, mostrarle cómo nuestro Señor lo acepta a pesar de lo que haya sido en la vida y con esto pues ayudar a que su autoestima se vea fortalecida. ¿Ya? Se trata de evitar que el paciente se sienta despersonalizado, infantilizado o tratado como si fuera un incapaz. Muchas veces eso pasa con las personas que están en esa situación de enfermedad terminal, que de pronto ya lo tratan es como a un niño. Siéntese ahí, párese, tómese esto. Todo como a órdenes, como que está hablando un niño. Recordemos que nuestro paciente puede ser una persona adulta y pues nada, no es fácil renunciar pues a esas capacidades de la adultez. Cuarto, atenderle en sus necesidades espirituales, que como les decía cuando estábamos hablando de trabajar con los demás personales de la salud y demás, pues esa es nuestra área precisamente. Entonces, ¿cuáles son esas necesidades espirituales? Pues la necesidad de sentido y apertura a lo trascendente. Muy importante para esto leer el libro de Eclesiastés, cuando el libro de Eclesiastés comienza a mostrarle a uno la perspectiva de lo que realmente es trascendente, de lo que realmente vale la pena, de lo que realmente no es vanidad de vanidades, sino lo que realmente vale la pena ser y vivir. Segundo, esas necesidades espirituales pueden ser necesidades de reconciliación, ¿ya? De manera que nosotros vamos a comenzar a mirar, bueno, de qué manera acercamos a ese hijo, esa hija, ese primo, ese familiar que de pronto no está cercano, ¿ya?
por algún problema, por alguna situación, por algo que se dio entre ellos, y nosotros vamos a ayudar a que se dé esa reconciliación, ese perdón, versus la situación de un resentimiento o deseos de venganza. Tercero, la necesidad de reconocimiento de la identidad, reconocido por lo que es, no por lo que se tiene, ¿no? Y una sociedad que valora tanto a las personas por sus capacidades, por sus cualidades, por su belleza, por el dinero, es difícil que esta persona pueda recibir como ese reconocimiento de la identidad por lo que es. ¿Y quiénes son los que van a tener que trabajar en esa área y ayudar? Nosotros, los capellanes. Darle el valor a esa persona por lo que él significa. Amén. La necesidad de orden. Esta persona comienza a notar que lo que ahorita estábamos nosotros mirando con respecto a la familia también puede pasar con el paciente, que como que las cosas se están desequilibrando, entonces necesita que de alguna manera nosotros le ayudemos a ver que todo está bajo las manos de Dios y que estamos ahí para ayudar como esos ayudadores, esos cuidadores de parte del Señor. Quinto, la necesidad de verdad. O sea, de hablar con sinceridad, con honestidad, no ocultando nada que definitivamente necesita el paciente saber, ni tampoco ponernos a hablar y alegorizar de que es que no, que es que el Señor me dijo que va a suceder tal y tal milagro cuando Dios no ha hablado, ni a infundir falsas esperanzas. Necesidad de libertad. Es importante entender que si, por ejemplo, nuestro paciente está hospitalizado, pues su cuarto de hospital se volvió ahora su casa, de manera que nosotros necesitamos darle la oportunidad de que él sienta esa libertad también, de que si él decide estar a solas, pues nosotros vamos a darle la oportunidad de que él esté a solas, ¿ya? Entonces, siempre respetando esa parte de la libertad que se le pueda dar al paciente. La necesidad de orar. No, pues esto es supremamente fundamental y creo que de pronto todos comprendemos que precisamente esa es una de las fuertes que nosotros debemos cumplir. Acompañar, apoyar en la oración. Necesidad de arraigo, recordar, rememorar el pasado. Entonces, qué bonito que nosotros acompañemos a la persona y le ayudemos a hacer como una retroalimentación de lo que fue, del papel, del rol que cumplió sobre esta tierra, de lo que hizo en medio de nosotros. Entonces, eso es importante también para ellos. Necesidad simbólico ritual, o sea, en el momento que la persona requiera que se haga un servicio, un culto como lo que él está acostumbrado, pues nosotros vamos a estar ahí para que esa persona lo pueda experimentar. No nos olvidemos de lo que dijimos al principio. Si la persona no profesa la misma fe que nosotros tenemos, vamos a tener que adoptar la manera en que él está acostumbrado a experimentar y a vivir su fe. La necesidad de soledad y silencio, ¿no? Ya lo habíamos tocado previamente, hablando acerca de cómo esta persona va a necesitar ese espacio también, ese espacio donde, o sea, no una soledad que lo abandonaron, lo dejaron tirado, se acabó esa compañía, no, sino que hay momentos en que esa persona necesita sentirse así, en un momento de intimidad personal. 11. Necesidad de cumplir con el deber de reafirmar sus convicciones, reordenar escalas de valores. Eso obviamente va a pasar y va a necesitar, ¿ya? Comenzar a que ahora el tiempo que me queda lo voy a invertir de esta manera específica o voy a dedicarme a ordenar algo aquí así o aquí asado. Nosotros vamos a tener que ayudar en esa dirección. La persona va a comenzar a valorar ahora qué es lo que realmente vale la pena hacer y qué es lo que no vale la pena hacer. 12, necesidad de gratitud, ¿ya? Gratitud por lo que esa persona fue, ¿no? De que se reconozca lo que esa persona aportó para la sociedad, aportó para la familia, pero también, de pronto, también esa gratitud de esa persona hacia los demás, hacia sus alrededores. Necesidad de reconocimiento como persona. Bueno, eso viene mucho de lo que hemos hablado. Necesidad de información sobre lo que pasa
y de tomar decisiones coherentes y responsables. De manera que no ocultemos información que sea importante para el paciente para que él pueda sentirse todavía como en la medida de lo posible al control de lo que está pasando a su alrededor y con su propio cuerpo. Necesidad de cercanía afectiva, ¿ya? Hay momentos que de pronto el paciente no tiene ánimo de hablar, de expresarse, de comunicarse con nosotros, pero el solo hecho de que nosotros pongamos la mano, dispongamos nuestra mano para que él la estreche con nosotros y soportarle la mano ahí un momento puede ser muy, muy, muy significativo. ¿Ya? Puede que haya algún familiar, alguna familiar que tome el paciente o la paciente y lo acune un poquito así en los brazos, ¿no? Un momento así. Esa cercanía afectiva es importante. También la cercanía de los amigos y compartir en la medida que la enfermedad se lo permita, pero compartir con esas personas cercanas. Nos quedan unas citas bíblicas todavía por compartir. Hermana Ruth, ¿me ayuda por favor con Isaías 53:4? Solamente me confirman si pueden y ya luego les digo a qué hora leerlo. Hermana Ruth. Amén. Isaías 53:4. Amén. Vale. Hermana Amén. Liliana Calderón, San Mateo 10:7-8. Hermana Lili. Amén, hermano. ¿San Mateo qué? Capítulo 10, versículos 7-8. Amén. El hermano Felipe Javier, ¿me colabora por favor con Jeremías 17:14? Hermano Felipe Javier. O el hermano Fiber Guarnizo. Amén. Hermano Fiber. Entonces, Jeremías 17:14, por favor. Amén. Amén. Bien. El hermano, espere, porque no estoy anotando a quién anoté, a quién le di cada cosa y luego cómo voy a hacer para saber a quién le es. Fiber Guarnizo. Listo. El hermano Efraín Mendoza. Sí, señor. ¿Me ayuda por favor con Éxodo capítulo 23-25? Amén. 23-25. Sí, amén. Amén. Mi querido hermano José Brito. Hermano José. Hermano Hernando Pérez. Amén. ¿Me ayuda por favor con San Marcos 10:51-52? Amén. Entonces, hermano Hernando Pérez, San Marcos 10:51-52. A ver, hermano Cristian Castellanos. Amén. Me ayuda por favor con primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 24. Ya, Pedro. Sí, capítulo 2, versículo 24. Amén. Amén. Bueno, entonces, siguiente diapositiva. Vamos a hablar acerca de las actitudes del acompañante. En primer lugar, dijéramos que la actitud del acompañante debe ser una actitud acogedora, ¿ya? Lo que estábamos pues mencionando anteriormente acerca de una mirada cálida, ¿cierto? De que esta persona esté ahí con un ambiente bien, bien rico, bien especial para con la persona que está pasando por el momento de necesidad. Hermana Liliana Duarte, ayúdeme con Isaías 53:4. Amén, dice así. Ciertamente
llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Amén. Note usted cómo fue la compañía que nos ofreció nuestro Señor, ¿no? El capellán por excelencia, porque Él dio su vida por nosotros y entonces Él asumió todo, Él lo tomó todo sobre sí, de manera que eso es lo que debe sentir nuestro paciente, que nosotros estamos con Él, estamos asumiendo lo que corresponda para poderle apoyar de la mejor manera. Segundo punto que vamos a tener que asumir dentro de las actitudes del acompañante es una actitud sincera y auténtica, ¿ya? Es posible que, por ejemplo, el paciente nos pregunta, estaré bien, mejor dentro de poco, ¿verdad? Entonces, si nosotros decimos que es así, podemos tener serios problemas de confiabilidad posterior, porque nosotros le dijimos que iba a estar bien y de pronto la situación empeoró. Si le decimos que no vas a mejorar, entonces definitivamente nos volvemos el enemigo. Pero podemos de pronto preguntarle qué cosa ha dicho el personal médico respecto a la situación, ¿ya? O también podemos decirle, espero que mejores, pero podría no suceder eso, ¿ya? Otra manera, me gustaría mucho que mejoraras, pero debemos observar qué es lo que sucede. Pues cualquiera de estas respuestas son veraces y dejan abierta la posibilidad de continuar la ayuda. Aún así podría decirse en todo caso deberías pensar qué hacer en caso de que no mejoraras. O sea, vuelvo y digo, siempre con la sinceridad, con la autenticidad. No es fácil tomar esa postura, pero es lo que se necesita para el paciente. Por otro lado, que sea una actitud tranquila, ¿ya? No busca ocultar nada y por eso pues tampoco no te atrializa la comunicación, ¿ya? Siendo tranquilos. Cuarto, tolerantes. ¿Por qué? Porque estas personas, los que ya están desahuciados, pueden volverse egocéntricos, irascibles, exigentes, como que usted no me está ayudando, usted tal cosa. Pueden portarse de esa manera, ser muy exigentes, ¿ya? Vamos a tener que tener mucha tolerancia. La tolerancia debe ser razonable y firme, y es decir, no completamente, pues, para que el moribundo no aumente su culpabilidad una vez que se ponga a examinar su conciencia, ¿sí? O sea, vamos a acompañarlo ahí, vamos a estar con él para que, pues sepa manejar las cosas de la mejor manera, pero pues evitando que de pronto alguna de las tensiones que se den aumente el sentimiento de culpa dentro del paciente. La parte espiritual, el paciente no necesita solo cuidados corporales, sino un conjunto de vivencias entre las cuales las espirituales son de máximo valor. Otra de nuestra actitud es una actitud sobria. Los gestos no deben ser exagerados ni cargados con expresividad artificial o teatral, sino ¿no? Normal, tranquilos, ¿cierto? Si sentimos ese deseo de expresarle con nuestra forma de ser que estamos empatizando con su dolor y que nos sentimos, eso no tiene nada de malo, ¿ya? Porque estamos entrando dentro de lo que es ser humano y de pronto expresarle con nuestro gesto que estamos acompañándole en el dolor. También ser realista, es decir, que tiende a reforzar los hechos positivos de su pasado y del presente, tratando de omitir todo acontecimiento que estimule la culpabilización o el autorreproche. Siempre, pues, resaltando lo que es mejor de él, pero no toquemos cosas sensibles que de pronto puedan llevarlo a una culpabilidad, a un reproche personal. También tener una capacidad, ser agradecidos, ¿ya? El acompañante debe ayudar al enfermo a que reciba el cuidado como un gesto de agradecimiento hacia su persona, su vida y lo que él significa para sus seres queridos. Ya lo habíamos mencionado anteriormente. Entonces, es importante que nosotros le presentemos esta forma de ver. No, lo que estamos haciendo no nos debe nada, sino que al contrario, estamos devolviendo todo lo que alguna vez usted fue, lo que usted significa para la familia, lo que usted significa para la sociedad. Entonces,
en esa dirección, pues vamos eliminando un poco de esa carga de deuda que de pronto le pueda quedar en el corazón a la persona. Bien, siguiente diapositiva. Hermana Liliana Calderón, San Mateo capítulo 10, versículo Amén. 7. 10:8, ¿sí? Sí, amén. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Amén. Entonces, note usted cómo la palabra del Señor nos dice que nosotros debemos prestar nuestra ayuda y nuestra compañía únicamente por agradecimiento para con Dios. El primero en prestarnos la ayuda y la fortaleza a nosotros es Dios. Seguramente Dios nos va a permitir también ver milagros. No solamente vamos a tener que pensar que todo paciente pues va a fallecer, no. Dios puede permitirnos también experimentar milagros. Bueno, vamos a hablar acerca de las formas concretas de ayudar a los moribundos, porque a veces decimos, bueno, ¿cómo le puedo ayudar? ¿Cierto? Ya hemos hablado de cómo va a ser nuestra actitud, pero también cómo podemos ayudar. En primer lugar, vamos a clarificar y definir las ansiedades y preocupaciones cotidianas que se le presenten. Entonces, esta persona nos va a participar de qué es lo que lo pone ansioso, ¿no? Y podemos ayudar de muchas maneras, no siempre económicamente, pero me sonríe de acordarme una paciente que tuve hace poco, no hace tal vez 2 meses. Y entonces la llevaron para el hospital. Fue el último día que la vi. Fue el último día que la vi porque yo trabajo en un pueblo donde hay un hospital, pero en sí esto es un hospital de primer nivel. Cuando la persona se pone muy mal, tienen que llevarla a otro lugar. Y esta persona, cuando yo la encuentro, está que hace... Pues claro, se hiperventila la persona, los signos vitales no están bien y esto, y entonces yo le tomé la mano, bueno, cuénteme, le puse la mano en la espalda, cuénteme, ¿qué la tiene así? ¿Qué la tiene así? ¿Por qué está preocupada? ¿Qué es lo que la tiene tan ansiosa? Y ay, como que no se animaba, como que sí se animaba, y entonces en el último momento llega y me dice que no hay dinero, que no hay dinero, y qué será de la persona que me va a acompañar, ¿ya? Entonces, la anciana estaba preocupada porque económicamente no tenía cómo apoyar a la persona que le estaba acompañando, no tenía recursos económicos. Entonces, encima llevaba conmigo 50,000 pesos. No sé traducirlo a las demás personas que están de otros países cuánto significa eso, pero eso era todo lo que tenía conmigo. Y yo pensé, bueno, todo lo que ella le preocupa es qué va a comer esta noche, la persona que le va a acompañar. Si de pronto tiene para pagar una pieza, si le tocara pagar una pieza, pues 50,000 pesos no resuelve la vida, pero en el momento era lo que tenía encima y entonces yo le dije, mire, si esto le quita el ahogo, tenga. Entonces, nosotros comenzar a preguntarle qué es lo que lo pone ansioso, por qué se siente así y comenzar a mirar de qué manera nosotros podemos aportarle algo. Amén. Segundo, asegurar que se evitará la soledad. Ya, vuelvo y le digo, retomando lo que traíamos de las diapositivas anteriores, la persona se preocupa por la soledad. Pero nosotros vamos a decirle, no, usted no está solo, usted no está sola, vamos a estar aquí para acompañarle, vamos a estar aquí para visitarle, para orar con usted, para orar por usted. Establecer y mantener un contacto humano permanente, disponible y amable, que dé seguridad y confianza por medio de información y comunicación abierta y franca con las personas claves para él. ¿Ya? Entonces, no solamente la persona va a querer ver a nosotros, porque sé que seguramente para esa persona somos un desconocido, ¿ya? Pero nosotros vamos a decirle que vamos a hacer todo lo posible porque esos familiares muy cercanos puedan venir, puedan visitarle, puedan estar ahí. Es muy decisivo en la psicología de la muerte, es el papel que juega la familia, los hijos, los cuñados, los primos, los tíos, los abuelos, son de decisiva importancia en el apoyo emocional del paciente. Tercero, asegurar que se calmará el dolor con todos los recursos disponibles. Ya vamos a buscar la manera de hacerle saber que todo lo que estamos trabajando es, recordemos,
lo que más le tiene miedo, al dolor y a la soledad. Entonces vamos a ayudar para que el dolor también se pueda mitigar. Cuarto, reafirmar su autoestima, especialmente a través del ejercicio de su capacidad de decisión y valorar lo que él es y significa para sus seres queridos. La delicadeza con que es tratado y el respeto que se le brinde son esenciales para que se sienta su valor para los demás. Discúlpenme un momento, por favor. Bien, volví. Quinto, dignificar y animar el periodo terminal, ¿ya? En sentidos estéticos, o sea, que disfrute de la música, de los colores, de las formas de la poesía, que se sienta libre de la tiranía, del deseo y de la preocupación del futuro, ¿ya? Reencontrarse consigo mismo. Esto es importante para que nosotros le podamos ayudar a que en ese último momento lo viva al máximo. Lo que más pueda disfrutar, nosotros le vamos a apoyar para que lo pueda disfrutar, ¿ya? Que disponga de tiempo para rememorar su pasado, para asumir su presente, momentos de recogimiento, momentos de silencio, momentos de oración son esenciales. El regalo de la palabra, redactar sus memorias, ¿ya? De pronto la persona quiera que eso quede grabado, que quede escrito en alguna parte, grabar las anécdotas principales de su vida, los consejos que le daría a sus seres queridos. Todo eso puede ser muy importante en ese último momento. Hay mucho que nosotros podemos hacer con ese paciente terminal. No es que no se ha ido todavía lo tenemos entre nosotros y todavía podemos hacer mucho porque se sienta útil, porque se sienta que puede aportarle, por ejemplo, en esta parte de los consejos que le daría a sus seres queridos. Eso es fundamental, ¿no? Que hable de su filosofía de la vida y de su fe, que libere su palabra y sus gestos hacia otros. Sexto, ayudarle a encontrar significado a las pérdidas, a las culpas, a las frustraciones, que asuma el rol de quien se despide para, por ejemplo, aprovechar para pedir perdón, para agradecer. Séptimo, posibilitarle que se prepare para la muerte en el aspecto espiritual y religioso. Bendito sea el nombre del Señor. Siguiente diapositiva. Reveló mi computer. Hermano Fiber, me ayuda por favor con Jeremías capítulo 17, versículo 14. Amén. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Amén. 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 Entonces, Él es nuestro descanso. Él es nuestra alabanza. Bendito sea el nombre del Señor. Necesidades espirituales que afectan al paciente al final de la vida. Pues ser reconocido como persona. Entonces, evitemos cualquier situación que pueda hacer que de pronto el paciente se vea como estamos esperando que se muera, como que está ahí recogido, tirado en un rincón. No. Ser reconocido como persona. Todavía lo que pueda aportar, darle la oportunidad de que lo pueda hacer, ¿ya? Volver a leer su vida. Esa es una necesidad que también tiene cada persona, hacerlo como una memoria de lo que ha sido su existencia, rescatar todo lo positivo. Recordemos que no podemos irnos a esos sentimientos de culpa. Bueno, seguramente habrán cosas que de pronto le puedan invitar a pedir perdón, a reconciliarse con seres queridos, pero vamos a procurar siempre descremar lo mejor de toda su existencia. La búsqueda del sentido. Les decía lo importante de tener en cuenta el libro de Eclesiastés. Amén. Leer el libro de Eclesiastés junto con esa persona y comenzar a rescatar lo que la palabra del Señor nos expresa, que es lo que realmente le da sentido a nuestra existencia. Liberarse de la culpa y perdonarse. Uy, esto sí que es muy importante. Es muy importante porque a veces le oramos y le clamamos al Señor, Señor, yo hice tal cosa y me arrepiento, por favor, Señor, perdóname. Señor, por favor, perdóname. Oiga, no, si ya lo dijo con fe, se arrepintió de todo su corazón, el Señor le perdonó. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que no es siempre que el Señor le perdone a uno lo que a uno lo carga, sino que uno mismo no se perdona, uno mismo no se reivindica consigo mismo. Entonces, qué importante que nosotros ayudemos a esa persona a liberarse de la culpa y a perdonarse. Tenemos que tener muy presente
que hay muchas personas, vamos a tener pacientes que van a ser dados a asumir que todo es culpa de ellos, ¿ya? Hay personas que son muy así, que tuvieron traumas en su infancia, en su adolescencia, que todo les hacía pensar que la culpa era de ellos, que el problema era de ellos y fue por culpa de ellos. Y la persona en este momento de etapa final de su vida se puede estar replanteando, es que esto me pasó, fue por lo que hice, fue por lo que yo tal cosa, fue por lo que yo tal otra. Entonces, vamos a necesitar ayudar mucho a que esa persona pueda llorar, pueda esto, pero también pueda perdonarse y ya, dejar esto como lección aprendida. Sentirse perdonado, no solamente el perdón personal, sino también el que otros familiares o amigos o vecinos le hayan perdonado y también pues comunicarle acerca del perdón de Dios. Amén. Establecer su vida más allá de sí mismo. O sea, pues lo que hemos también mencionado previo, la trascendencia de la vida, la trascendencia de la existencia. La necesidad de continuidad, eso es algo importante para el paciente terminal, ¿ya? Saber que su vida se le acabó, pero que lo que hizo no se perdió para siempre, sino que hay alguien que lo está valorando, alguien que lo va a valorar, alguien que va a darle continuidad a su legado, a su trabajo. Eso es algo importante. Auténtica esperanza, ¿no? Pues vuelve y juega. Hablar con sinceridad de lo que realmente Dios nos hace sentir y si no al menos de que le espera una patria eterna. Mire lo que el apóstol Pablo decía, yo ya estoy para ser sacrificado, ¿pero qué? Pero me espera la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, y no solamente a mí, sino a todos los que esperan su venida. Entonces, este tipo de textos bíblicos pueden ayudar a que la persona no se sienta desesperanzado, sino que tenga una esperanza, la esperanza bienaventurada, lo dice la Escritura. Amén. Expresar sentimientos religiosos, obviamente retomando lo que habíamos dicho al principio, reconociendo las diferentes sentimientos religiosos que tenga la persona y vamos a tener que aprender a respetar esos espacios. Solamente el Señor en su infinita gracia y misericordia nos ayudará a poder realmente comunicar de pronto la fe y ayudarle a aceptar al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, pero todo esto haciéndolo con mucho cuidado, con mucho tacto. De lo contrario, si la persona no lo hace en esa libertad, que lo pueda sentir, que pueda aceptar que se le hable del Señor, vamos a tener cuidado y vamos a acompañarlo. Amén. Vamos a orar por él y el Señor puede regalárnoslo en el último momento. Amar y ser amado. El hecho de que se encuentre en esa situación terminal no significa que ya se acabó para siempre la oportunidad de amar a alguien, de expresarle su cariño o que a su vez él pueda recibir el cariño y el amor de los que le rodean. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano Hernando Pérez, por favor, me ayuda con San Marcos capítulo 10. Amén, pastor. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, quiero que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Vea cómo Dios obró en una enfermedad que en ese momento seguramente se trataba de una enfermedad incurable, ¿ya? Pero ¿qué pasó? Dios obró y Dios sanó. Vamos a hablar acerca de ejemplos de enfermedades terminales. En primer lugar, pues vamos a hablar del cáncer. Es un término que describe las enfermedades en las que hay células malignas anormales que se multiplican sin control e invaden los tejidos cercanos. Es posible que las células cancerosas también se diseminen a otras partes del cuerpo a través de los sistemas sanguíneo, linfático, pues produciéndose esto que nosotros ya hemos escuchado en otras veces como la metástasis. Hay varios tipos de cánceres. El SIDA, ¿qué es el SIDA? Es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es una enfermedad causada, ¿no? El SIDA como tal es una enfermedad, pero la causa un virus
que se llama el virus de la inmunodeficiencia humana, conocido como el VIH. ¿Cómo es que actúa este virus? Pues este virus ataca fundamentalmente al sistema inmunitario, destruyendo las defensas del organismo y haciendo que la persona infectada padezca enfermedades y tumores. Ambas enfermedades son enfermedades tremendas y se está hablando ya de enfermedades. Cuando la persona está cursando este tipo de enfermedades, solamente un milagro de Dios. Entonces, son enfermedades terminales, ejemplos de enfermedades terminales. Siguiente diapositiva. Bueno, en esta siguiente diapositiva vamos a hablar acerca de lo que es el duelo. En otras clases ya lo hemos visto. Lo vimos también en la capellanía geriátrica, que hablábamos de que la geriatría, pues, la capellanía geriátrica, que en el tiempo de la vejez era la etapa de los duelos, ¿no? Entonces, pues, creo que no deberíamos o no es necesario que profundicemos tanto en el tema con respecto a las etapas del duelo, que habíamos mencionado, pues, que era la negación, la confusión, la ira, la rabia, la culpa, la tristeza, la aceptación y por último, el restablecimiento, ¿ya? Entonces, ¿qué de pronto colocar además de lo que ya habíamos aprendido acerca de las etapas del duelo? Pues que entendamos que no necesariamente estas etapas del duelo se van a dar en ese orden. No es que siempre empieza con la negación y siempre obligatoriamente luego con la confusión. No, puede que se revuelvan las etapas. Por otro lado, no siempre sucede que la persona de pronto dure en cierta etapa lo mismo que duró en la siguiente. No, eso no hay, para eso no hay manual, ¿ya? Eso es muy independiente en cada una de estas personas. Entonces, ¿de qué hablaremos hoy con respecto a el duelo? Bueno, que hay veces que el duelo se vuelve un problema. ¿Y cuándo es eso? Cuando la persona se queda totalmente paralizada, ¿ya? Puede ser que su red social haya colapsado con la persona que murió y puede ser que dependiera de su pareja para todo. Estamos hablando ya en este caso del familiar o la familiar, ¿ya? Entonces, ¿cómo es acompañar en las etapas del duelo a ese familiar y cómo podemos nosotros identificar cuando el duelo se volvió un problema, cuando no se está superando adecuadamente? Entonces, ¿por qué sucede? Ya lo habíamos dicho, porque puede ser que su red social haya colapsado con la persona que murió. Mire, sucedió con un familiar que vive en otra ciudad o vivía pues en otra ciudad. ¿Qué sucede? Que él tenía una hija en una condición especial. Ella no podía moverse por su propia cuenta para subirla o bajarla por las escaleras o al vehículo cuando se transportaban. Él se la cargaba, él la movía. Y la esposita pues era de pequeña estatura, ella no cargaba a la hija. Siempre lo hacía él porque él era de mejor estatura y él hacía todo por su esposa. Él sabía dónde estaba pues lo de los médicos y él la llevaba a las congregaciones. ¿Qué sucedió? Que infortunadamente él no tenía una congregación donde asistía regularmente, sino que él era amigo de muchos pastores. Entonces él aprovechaba esta amistad con los demás compañeros, con los otros pastores, para a veces ir a una iglesia al culto o a veces ir a la otra iglesia al culto. Él no tenía una iglesia fija donde asistir. ¿Qué sucede? Que llega el día en que él tiene que enfrentar una situación con el cáncer y infortunadamente él fallece. Ahora la esposa se quedó sin quien la lleve a culto. Ahora la esposa se quedó lidiando sola con su hija en condición especial, ¿ya? Entonces, ese puede ser el caso cuando usted se puede encontrar con una persona que dependía del todo de su pareja. Mire, una vez el hijo de él me decía, ¿dónde están todos los pastores a donde mi papá le llevaba el diezmo? Y nada, pues en el momento yo solamente lo escuchaba a él expresando su queja
pero luego yo reflexionaba sobre lo que él me dijo, y mire lo que él dice: ¿dónde están todos los pastores a los que mi papá le llevaba el diezmo? Pero seguramente si él hubiera tenido un pastor y se hubiera congregado fielmente en una congregación, tal vez no le hubiera pasado así. ¿Por qué? Porque ese pastor y esa congregación habían tenido ese sentido de pertenencia para con la familia y lo hubieran rodeado. Pero como él iba a todas las congregaciones, pues seguramente luego, porque es que se dice que en el día del sepelio de él, hubieron como 8 pastores distintos. Entonces, seguramente el uno pensó que el otro estaba yendo y el otro que el otro estaba yendo. Ninguno asumió su responsabilidad. Y ahí es donde nosotros tenemos que llegar a apoyar a ese familiar que su duelo no está teniendo como un desarrollo, ¿ya? Entonces puede suceder que ya tenía, de pronto ese familiar tenía una depresión por otra cosa, una ansiedad por otra cosa, y ahora la muerte del ser querido empeora la situación. Entonces, ¿cómo ayudar a alguien que está en duelo? El duelo es inevitable, pero es tremendamente individual. Así que, ¿cuáles son las mejores estrategias para sobrellevarlo? Hablar. La mejor manera de llevar el duelo y desarrollar el duelo y pasar por todas las etapas del duelo es hablar. Cómo te sientes, y eso se puede hacer con el médico, con amigos, con los padres, encontrar a alguien con quien hablar. Pero, ¿qué pasa si usted no puede hablar? Bueno, ahí es donde nosotros como capellanes vamos a tener que buscar la manera de desarrollar una forma en que el paciente o la persona igual nos haga saber, ¿ya? Hay una persona, una doctora que trabajaba con niños, que ellos todavía no expresaban exactamente con sus palabras cómo se sentían. Entonces usó una forma como de semáforos, ¿ya? Una piedrecita verde para cuando se sentía bien y una piedrecita roja para cuando se sentía mal, y le decía: en cierto lugar tú me dejas la piedra, si te sientes contento, si te sientes bien, dejas la piedrita, y si te sientes muy mal, pues entonces deja la piedrita roja. Así puede ser, buscar la estrategia de que esa persona igual nos comunique. ¿Por qué? Porque si la persona no comunica, entonces ese duelo se vuelve un problema. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, gracias por su atención. Creo que podemos abrir los micrófonos y expresar de alguna manera cómo hemos asimilado la clase del día de hoy. ¿Ya los dormí a todos? Dios les bendiga. Cuéntenme, ¿cómo se sintieron en la clase de hoy? Aló, aló, aló. Va a tocar preguntar, hermano Hernando Pérez, ¿cómo se sintió en la clase del día de hoy? ¿No me escucha? Ahora sí lo escucho, ahorita no le estaba escuchando. Pero acaba de cerrar el micrófono otra vez, mi querido hermano. Ya lo abrió otra vez. Bien, pastor, muy buena, muy extensa su clase y muy buena en todos sus términos. Gracias. Amén, mi querido hermano. ¿Alguien más que quiera expresarse? Hermana Alexandra Calderón, ayúdenos ahí con una expresión suya. Amén, muy interesante. Siempre, pues lo he dicho, nuestro pastor es una persona que Dios lo usa en gran manera para enseñarnos cada día las cosas que a veces de pronto conocemos, pero no las ejercemos de una manera adecuada. Otras veces de pronto desconocemos algunas cosas que debemos hacer en los momentos donde una persona está pasando por una situación difícil y a veces no sabemos cómo apoyar en ese momento, reaccionar. Entonces hoy ha sido
en gran manera grande el apoyo porque no estamos preparados para asumir una situación difícil, pero hoy nos estamos preparando, dijo, valga la redundancia, para saber de que sí podemos apoyar a alguien en un momento de la vida, de una situación y de un momento difícil de la mejor manera, teniendo una buena respuesta como el pastor nos acaba de enseñar y ser de bendición en ese momento para una familia, para una persona que está en situaciones bastante difíciles y lamentables porque pues la muerte es algo difícil. Digo, para unos es gozo y alegría porque nos vamos con el Señor, pero se queda la familia, se quedan los hijos, se queda el esposo, la esposa, y de pronto encontrar una persona que pueda en ese momento ser de bendición con lo que hemos aprendido, yo creo que se gana mucho. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga. Amén. No nos olvidemos que INICEAP también nos envía el PDF, ¿no? Yo en las clases que hasta ahora el Señor me ha permitido compartir con ustedes, he procurado ser fiel al manual y enseñarles precisamente el mismo PDF que ustedes van a recibir. Pero lo que yo les alcanzo a dar no es todo el PDF, ¿ya? Yo procuro dar como lo más importante y tocar todos los temas, pero el resto lo vamos a tener que aprender personalmente nosotros en el PDF, así que yo les invito para que cuando ya lo reciban, pues puedan aprovechar para leerlo, para estudiarlo, para profundizar en ese estudio. ¿Alguien más quiere expresarse? Todavía nos quedan unos minutos. Amén, el Señor les bendiga. Para mí, pues, gracias a la institución y al pastor John por enseñarnos en este día. Esta clase ha sido muy bonita para mí y en el caso de alguna vez, digamos que me quedé con el cargo de conciencia de que hubo una persona a la que apreciaba mucho y empezó con esta situación del cáncer que para muchos ha sido pues la muerte. Y no tuve las palabras, no sentí la capacidad de comunicarme con esa persona, de regalarle una llamada y pronto compartir un rato. Entonces, pues sí, me enriquece mucho esta clase para que no me vuelva a pasar. Amén. Porque con esa persona ya no hay cómo solucionar. Entonces sí es muy bonito poder aprender estrategias y bueno, conocer un poco más acerca del tema. El Señor les bendiga. Amén. Vea lo importante de como capellanes procurar conocer el círculo familiar del paciente para ayudar a esos familiares que no saben cómo expresarlo, porque ella lo está mencionando precisamente con respecto a un familiar al que lo apreciaba mucho, lo quería mucho, pero cuando ya entró en esa situación no supo cómo abordar la situación con él y expresarle esa cercanía, ¿ya? De pronto, como lo pudimos ver ahorita en la clase, por un lado, a veces no sabemos cómo hacerlo, pero cuando ya comenzamos a escuchar estas orientaciones que nos da INICEAP para poder ayudar a estas personas en esta situación, pues tampoco no son cosas del otro mundo, ¿ya? Yo llegar con una libreta y de pronto sentarme con esta persona y preguntarle alguna anécdota o algo que él quiere dejar plasmado, algún poema que alguna vez escribió y no sí, lo compuso y nadie lo escribió y de pronto decir, venga, enséñeme su poema. Eso puede ser todo para esa persona, puede ser vitaminas. Hermana Alexandra, alza la mano o da aplausos, ¿cómo es? Aplausos, así es. Amén. ¿Alguien más quiere expresarse? Nos quedan 3 minutos. Bueno, hago otra intervención. ¿Sí? Hace unos días escuchaba acerca de que el recordar cosas que hayan sido positivas en nuestra vida nos ayuda a mejorar aún en nuestra salud, ¿sí? Entonces, muy importante con esas personas que están pasando el momento difícil, tanto la familia como el paciente, que puedan recordar esos momentos bonitos que vivieron, alguna anécdota bonita o algo así. Amén. Entonces,
supremamente enriquecedor, útil, necesario. Amén. ¿Alguien más? Bien, si está por ahí la hermana Andreina. Aquí estoy, pastor. Ya, entonces ya son las 10:28, hermanita, pues ya les escuché a los hermanos y pareciera que no hay alguien que quiera hacer otra intervención, entonces pues le cedo el lugar, hermano. Listo, pastor. Muchas gracias por la conferencia, muy excelente. También transmitimos en vivo, ¿sí? Ahí las personas estuvieron comentando. Entonces, igualmente recordarles que ya esta es la clase número 10, ya faltan poco, restan 5 clases para culminar este plan de estudios, ¿sí? Entonces, para que vayan adquiriendo su uniforme, se coloquen al día con los pagos pendientes, si hay documentos por enviar, entonces colocarse al día, ¿sí? Para que así, cuando ya finalicen las clases, ya todos estén listos y podamos dar avance y prontitud a la ceremonia de graduación. ¿Listo? Entonces, saludarlos a todos. No sé si por el momento ustedes tienen alguna inquietud relacionada con este tema de las clases. Este es el espacio, los escucho. Pastor Hernando. Sí, hermana. Pues no, estoy bien. De momento me toca esperar un poquito. Listo, listo, no hay ningún inconveniente. Entonces, muchas gracias, Pastor John, por la clase. Vamos a finalizar con la oración, ¿sí? El pastor Efraín nos colabora con la oración para dar clausura a esta clase de capellanía de hospicio. Antes vamos a tener para el próximo martes una clase también muy bonita, muy especial con una conferencista de México. Y ya nos va a estar acompañando en la clase de capellanía familiar. Es psicóloga cristiana, experta en este tema de las familias, entonces para que aprovechen, disfruten de esta clase. Bueno, entonces, inicio con tiempo y los vemos para la clase de capellanía familiar. Bendiciones. Listo, Pastor Efraín, nos colabora con la oración. Amén, hermana Andreina. Vamos a orar. Soberano Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Dios mío, esta noche por esta clase, por cada uno de los pastores, de los hermanos, por cada uno de los que nos estamos formando a través de este instituto, Dios mío. Pedimos que tu bendición cada día sea sobre cada una de nuestras vidas. El entendimiento, Padre, sea sobre cada uno de los profesores. Que podamos poner por obra en práctica todas estas enseñanzas que hemos recibido, Señor amado.